Aquí estoy. Quiero servirte con mi vida. Hacer tu voluntad hasta la eternidad. Bienvenidos, queridos hermanos. Les damos la bienvenida a este su espacio, Educando en la Fe. Un programa producido por la Oficina Diocesana de Educación Católica de Arequipa. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bienvenidos, hermanos en Cristo Jesús, que nos ven desde sus hogares. Reciban un cordial saludo de la Oficina Diocesana de Educación Católica de Arequipa. Hoy estamos reunidos en su programa, Educando en la Fe. El día de hoy, quien les habla, la profesora Brígida Guerreros Montoya, compartirá este trabajo con ustedes. Oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El propósito para hoy es que vamos a conocer la expansión del cristianismo por el Imperio Romano, el anuncio del querigma. Ha llegado el momento de silencio para escuchar la palabra de Dios. En este texto reflexionamos y meditamos acerca de lo que el Señor nos ha querido hablar por medio de su palabra. Así como Israel debía cuidarse de no olvidar en el libro de Deuteronomios capítulo 6, verso 12, el nuevo Israel debe hacer lo mismo. Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es palabra de Dios. Motivados y animados con la palabra del Señor, el día de hoy aprenderemos sobre el tema la expansión del cristianismo por el Imperio Romano, el anuncio del querigma. Durante los siglos I y II, el cristianismo se extiende por todo el Imperio Romano. Al principio, había muchos cristianos entre las clases menos favorecidas, como los esclavos, los artesanos y los comerciantes. En los siglos II y III se encuentran cristianos entre las clases más privilegiadas, las familias patricias y el ejército, de manera que hay cristianos en todos los estamentos sociales. Motivados y animados con la palabra del Señor, el día de hoy aprenderemos sobre el tema la expansión del cristianismo por el Imperio Romano, el anuncio del querigma. Durante los siglos I y II, el cristianismo se extiende por todo el Imperio Romano.
Al principio, había muchos cristianos entre las clases menos favorecidas, como los esclavos, los artesanos y los comerciantes. En los siglos II y III se encuentran cristianos entre las clases más privilegiadas, las familias patricias y el ejército, de manera que hay cristianos en todos los estamentos sociales. Es importante definir el término querigma, palabra griega que significa proclamación de la buena nueva de la salvación en la muerte y resurrección de Cristo. Básicamente es el fundamento de la fe cristiana que se predica a los no creyentes, en aquellos que no creían, que no conocían a Cristo. Los predicadores cristianos dan a conocer el querigma, sobre todo en las ciudades más grandes. En ellas había una gran cantidad de personas de orígenes diversos y un ambiente de diversidad religiosa que favorecía la predicación. De esta forma, la expansión del cristianismo se produjo por factores personales de los hombres y mujeres que se sintieron transformados por la presencia cercana y salvadora de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, pero también por factores sociales propios de la sociedad grecorromana. Enumeramos algunos factores de la sociedad grecorromana que facilitaron la difusión del cristianismo. La búsqueda religiosa. En las ciudades griegas y helenísticas de la zona oriental del imperio, las primeras a las que llegó el cristianismo, proliferaban los cultos mistéricos, que respondían a una inquietud y búsqueda religiosa. Esto favoreció en gran medida a la búsqueda de la fe cristiana. Otro factor importante es la cohesión cultural. El imperio disponía de una base cultural como el helenismo, difundido en una lengua también común, el griego. El cristianismo se difundió principalmente en griego, aunque también se usaba el latín, sobre todo en las ciudades de Occidente. El factor red de comunicaciones. El Imperio Romano se encontraba perfectamente comunicado por caminos empedrados o calzados. La facilidad para las comunicaciones hizo posible la rapidez en la predicación del Evangelio, sobre todo en las ciudades portuarias, cercanas a grandes vías de comunicación. Factores de la sociedad grecorromana que dificultaron la difusión del cristianismo. La religión oficial romana se practicaba solo en ceremonias públicas, en una serie de ritos aparentes como por ejemplo el culto al emperador, mientras que los cristianos vivían su fe con tanta consecuencia que incluso daban la vida por ella. Era una sociedad injusta y con marcadas desigualdades sociales, esclavitud, discriminación de la mujer, olvido de los pobres, los enfermos y de los niños. En cambio, el cristianismo hablaba de libertad e igualdad en todas las personas ante Dios. A finales del siglo III, los cristianos tomaron conciencia de la universalidad de la Iglesia. Estaban extendidos por todo el Imperio Romano, que en ese momento abarcaba una buena parte del mundo conocido. El cristianismo se hizo presente de forma más rápida a la mitad oriental del imperio, mientras que en la zona occidental la difusión fue más lenta. Un vecino distinto. Para un habitante de Roma del siglo II, tener vecinos cristianos era algo desconcertante, ya que el cristianismo implicaba una forma de vida alternativa. Los cristianos no daban culto divino al emperador, por eso les llamaban ateos. Tampoco iban al teatro dedicado a los dioses, mucho menos a las liturgias paganas, ni solían acudir al circo, ya que allí abundaban la violencia, ni abandonaban tampoco a sus bebés recién nacidos, a pesar de que era algo muy común y aceptado socialmente en aquel entonces. Pero lo que parecía más extraño era que amos y esclavos se trataban de tú a tú y fueron hermanos de la misma iglesia y celebraban como iguales la Eucaristía.
Después de habernos enriquecido con este gran tema, proponemos nuestro compromiso. Queridos hermanos, como cristianos, estamos llamados a anunciar la buena nueva para acercar a las personas a Dios y hacer que el reino de Dios se haga presente en diferentes lugares, a diferentes personas. Hermanos en Cristo, nos ponemos en la presencia del Señor para agradecerle por los aprendizajes que hemos logrado el día de hoy. Oración. Felices los que dan la vida por los demás, los que trabajan duro por la justicia anhelada, los que construyen el reino desde lugares tan remotos, los de forma anónima y sin primeras planas, entregan su vida para que otros vivan más y mejor, los que con su diario sacrificio abren huellas de humanidad nueva. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Aquí estoy. Quiero servirte con mi vida. Todos los días. Hacer tu voluntad hasta la eternidad. Hemos presentado Educando en la Fe, un programa producido por la Oficina Diocesana de Educación Católica de Arequipa. Señor, aquí